It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Muy buenas tardes y bienvenidos Ainhoa y David al podcast. Encantados de teneros aquí. Nosotros de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, como esto es un podcast de Fórmula Student y sobre equipos de Fórmula Student, aunque vosotros seáis los invitados y los representantes, como representáis al equipo de Fórmula Student Vizcaya, si os parece, empezáis con una pequeña introducción de lo que es el equipo, cómo surgió, a qué universidad pertenece y bueno, una explicación así breve. Vale, pues el equipo al final se creó en 2006, así que ya tenemos unos cuantos añitos. En 2008 fue nuestra primera competición como equipo y empezamos pues con un combustión aquí en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Somos un proyecto al final de la Escuela de Ingenieros de Bilbao y empezamos con un combustión, pues como empiezan casi todos los equipos, pues poco a poco. Y en 2012 hicimos nuestro primer eléctrico, así que hicimos un combustión, un eléctrico y ahora trabajamos con el eléctrico. Dentro de eso pues hemos ido dando pasos, pues cada vez un poco mejor monocasco. Ahora estamos con un all-wheel drive, que son los primeros que estamos haciendo así, y también estamos trabajando en todo el sistema autónomo. Y este año por primera vez queremos ir a competición con el sistema autónomo a UK, no en nuestro coche implementado, sino en otro coche para validar el software. Y bueno, eso es un poco la historia de nuestro equipo. Y ya si queréis ahora presentaros vosotros, qué es lo que hacéis vosotros, quiénes sois y en qué parte trabajáis. Yo entré al equipo en 2020, entré en marzo, justo con la pandemia. Y bueno, ya pues una vez llegamos al taller, yo entré al grupo de Electronics, básicamente nos encargamos de todo el sistema de baja tensión del vehículo. Y yo en concreto me encargué pues lo que nosotros llamamos el módulo front, que es compete, digamos, a la sensorización de la pedalera y el cockpit con el que interactúa el piloto, básicamente. Bueno, y ahora... en mi año de veterano en el grupo me tocó, fui responsable de grupo, group manager, en mi caso pues Electronics Manager, y este año estoy como Technical Manager en el equipo. Y en mi caso, pues yo entré en el equipo a la vez que él, entramos también en el COVID, y yo en mi caso entré al grupo de chasis, es decir, eléctrico y mecánica. Y en el grupo de chasis, pues eso, tuve mi año de rookie, pues aprendí todo el tema de fabricación y así. Luego al año siguiente me encargué del grupo de chasis y de la fabricación del monocasco y luego por mi parte hice toda la equivalencia estructural del monocasco respecto al tubular que dicen en competición. Y este año estoy como team leader del equipo. Entonces, ambos ahora pertenecemos a lo que sería la directiva del proyecto. Él más en un ámbito técnico y yo más en un ámbito de recursos humanos, por decirlo de alguna manera. Cada equipo se organiza de una manera, pues esa es nuestra forma de organizarnos. Cada vez que entrevisto a gente nueva me estoy dando cuenta que, claro, el COVID lo hemos vivido todos, pero cada uno de una manera diferente. Entonces, me imagino que os habrá afectado bastante en el sentido de que ese año todo lo que habéis tenido que trabajar habrá sido la mayoría en teletrabajo, ¿no? O sea, en presencial, por así decirlo, que es lo que un poco caracteriza a la Fórmula Student, que es el compañerismo, el trabajo en equipo y demás, habrá sido más complicado en ese periodo, ¿verdad? Pues ya lo creo. La verdad es que yo creo que ha habido un antes y un después en un montón de aspectos de la vida social nuestra y en particular en la Fórmula Student creo que se ha notado muchísimo porque no solo no lo hemos notado nosotros, sino que las empresas con las que nos nutrimos también lo han notado, pero nosotros de ser unos grupos donde trabajas un montón de horas en el taller, trabajas mano a mano, pues claro, nuestro año de rookies, ahora casi nos acordamos, teníamos hasta limitación para entrar al taller y es una pasada, en plan, nos quejábamos todo el rato porque no nos dejaban trabajar, cosa que, pues bueno, dificulta mucho las cosas a la hora de hacer un coche como este con unos deadlines tan apretados como los que manejamos, así que tuvimos que demorar nuestro primer all-wheel drive que estaba planificado para ese año porque era insostenible hacer en un año eso teniendo las limitaciones de COVID que teníamos.
Ya. Y en la explicación habéis dado una pincelada de cómo tenéis organizado, cómo es el organigrama del equipo, pero podéis profundizar un poquito más qué áreas tenéis o cómo lo tenéis repartido, porque algunos equipos más pequeños me comentaban que, pues, que había gente que trabajaba en diferentes áreas, por ejemplo, relacionadas con el tema de marketing y al mismo tiempo relacionadas con temas de electrónica, así, pero otros más grandes me han comentado, pues, que está muy, muy dividido. En vuestro caso, ¿cómo sería? Vale, bueno, básicamente nosotros basamos el equipo como si fuera una empresa dentro de la universidad y estamos divididos en diferentes grupos y cada grupo se encarga de un área técnica diferente dentro del equipo. Digamos que empezando por arriba, pues estaría management, o lo que llamamos coloquialmente cúpula. Básicamente somos los technical managers, el financial manager y la team leader, junto con los faculty advisors, claro, que son los profesores que nos aconsejan. Sí, al final los más veteranos dentro del equipo, los Eso que ya es. llevamos 3 años o lo que sea, y todos hemos pasado por los que serían los grupos técnicos, pues chasis, dynamics, electronics, power, y luego por otro lado, driverless, simu, somos 6 grupos técnicos, No, luego el de 7, driverless, ¿no? Y bueno, luego Organi, hay si no lo otro, cuentas como... Organi. Organi sería, Organization es el grupo que muchas veces se encarga pues, de las competiciones, de redes sociales, de tal, que además en nuestro equipo es bastante particular que somos todos ingenieros. Todos los miembros del equipo somos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, incluidos los que se encargan a redes sociales y demás. Entonces, cada uno tiene su grupo. Es rookie ese año, es veterano al año siguiente y luego probablemente a cúpula o diferentes puestos. Entonces, ¿Y no sois es... todos estudiantes de grado o también hay estudiantes de máster? Hay tanto de grado como de máster y de diferentes carreras. Todas las carreras que están en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, creo que nos falta ambiental o algo así. El resto creo que las tenemos todas en la colección. Muy bien. Dentro del ascenso este que lleváis, de los años que, una vez pasáis años en el equipo, entiendo que las expectativas con las que entrasteis al equipo van variando o van mejorando o cambiando, no sé. ¿Qué es lo que en un principio os empuja a entrar al equipo y cómo va evolucionando eso a lo largo del tiempo? Pues yo la verdad, a mí lo que me empujó fue, yo tenía, no sé, 9 años, 10 años, así que el equipo acababa de empezar casi, y lo vi en una Ciencias TEA, en una semana de la ciencia, que aquí se hacen pues una feria y se ponen diferentes cosas y suele ser algo organizado por la universidad, y vi un stand y vi el coche y vi unos estudiantes que hacían el coche y tal, y dije, mamá, si soy ingeniera quiero hacer eso. Yo que sé qué quería ser en ese momento, pero yo me quedé con la copla. Y años después, pues al final encontré ingeniería. Entonces, de alguna manera en ese momento yo creo que lo que nos empuja muchas veces es la curiosidad, las ganas de, pues, de ser ingenieros, de verdad de llegar a hacer algo que no es solo un examen, que es algo más difícil, pero más real también. Entonces, esa intriga yo creo que es la que nos mueve a todos para meternos una primera vez y luego una vez dentro empiezas a ver todas las cosas que te puede ofrecer estar en un proyecto así, ya sea soft skills o hard skills o lo que sea, pero es muchísimo más amplio de lo que nos imaginamos al principio, que al principio pues mira qué guay hacer un coche o mira qué guay poner en práctica las cosas, pero luego llega mucho más lejos eso. Sí, en tu caso, David, lo mismo, ¿entraste por algo parecido o porque hay Bueno, casuísticas en las que la gente entra simplemente por aplicar un poco lo que están dando en clase, por hacerlo más práctico, más hands-on, y otros es porque, pues como tú decías, lo has visto desde pequeñito y te ha tentado porque te gustan muchísimo los coches y tienes claro que quieres trabajar en un proyecto de coches? a ver, yo en mi caso el proyecto no lo conocía antes de llegar a la universidad y bueno, sí que un amigo mío había estado en el proyecto antes que yo y pues a mí el tema motorsport, coches y tal, pues siempre me ha gustado. Pero bueno, yo estudio ingeniería electrónica y bueno, me dijo, te va a gustar, además aplicas todo lo que has aprendido en clase como tal, pues eso, a un proyecto real y básicamente te das cuenta que el papel lo soporta todo, pero luego cuando lo vas a llevar al coche o a la realidad, por decirlo de alguna forma, todo no es tan bonito como tú te crees y como te lo pintan. Entonces, pues bueno, es una forma de aplicar pues todo lo que has aprendido en clase a un proyecto real y con todas las dificultades que ello conlleva, claro. Pero básicamente fue, pues bueno, entrar a la universidad, yo vi los coches por la universidad y un amigo que ya me había avisado, pues entra, te va a gustar y bueno, pues hice la entrevista y aquí estoy, 3 años después.
Hablando de entrevista, al final todas las universidades comentan la cantidad de gente que quiere unirse al proyecto, que tiene que hacer exámenes para ver a quién admiten y a quién no. En vuestro caso, ¿cómo funciona esto? ¿Cuánta gente estáis y cómo soléis hacer las pruebas de admisión? Buah, pues eso es bastante curioso. En plan, cada equipo lo hace completamente diferente y cuando hablamos entre nosotros en competición nos sorprendemos de cómo lo puede hacer otro equipo y pensamos que en nuestro caso sería inaplicable y así. Pues en nuestro caso somos unos 60 miembros en el proyecto. Claro, hemos tenido que ir aumentándose a medida que iba técnicamente avanzando el proyecto. Y nuestra forma de hacer las entrevistas es pues intentar dar las máximas charlas, visibilidad, explicar lo que es esta y luego hacemos una entrevista donde unos cuantos miembros del equipo de diferentes grupos entrevistan a la persona que quiere entrar. Entonces se le preguntan diferentes casos, se le dan hipótesis tal de cómo actuaría ante algo y demás. Entonces ahí decidimos más o menos pues que ese grupo es en el que mejor nos encaja. Y entonces se cogen rookies y en principio no tenemos sí tenemos un periodo de prueba, pero no es tan claro como en otros equipos, que igual están 50 y de esos 50 hacen criba y luego tienen 30 y luego tienen tal, porque la gente va viendo las cosas. No, nosotros en principio cogemos ya los que van a ser los finales y luego les vamos poniendo a prueba en diferentes cosas. Es diferente, en plan, nosotros nos basamos en base a la entrevista y lo que hemos podido tratar con ellos antes de que hagan la entrevista. ¿Es algún método de introducir a la gente o de hacerle un soft landing, por así decirlo? Porque no entiendo que vosotros, que tenéis 3 años de experiencia y sabéis cómo funciona todo, a alguien que lleva pues de segundo de carrera a un proyecto que se imagina una cosita pequeña y acaba siendo de una envergadura enorme, entiendo que poco a poco hay que introducirles o ir explicándoles esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo Eso hacéis? es. Los miembros suelen entrar en marzo, pero no los consideramos. Sí, son miembros, pero hasta septiembre no empiezan como su año de rookie en, en potencia. Antes son pues rookies al cubo, les llamamos nosotros. Y esos rookies al cubo, al final lo que les hacemos es pues sea formaciones, explicarles pues cómo va pues en nuestro correo, nuestra forma de organizar, animarles a que vayan a sus grupos de trabajo, pregunten y más pregunten, vayan a salidas, tengan esa interacción entre nosotros. Y bueno, ya te digo, lo de las formaciones, nos gusta hacer formaciones que sirvan de forma introductoria pues para los programas de caza, los programas de simulación y así, y que luego de ahí en adelante ponerles ejercicios con los que ellos vayan practicando, con los que ellos vayan investigando y también alimentar esa iniciativa de la gente. Y entonces se hace un seguimiento en esos meses, pues más aprendizaje. Y luego ya en septiembre pues entran en todo lo que es pues la fabricación y de verdad el inicio de una nueva temporada. Y luego, bueno, la pregunta puede ir para los dos porque los dos estáis gestionando, pero un poco más para Ainhoa porque al final, eh, aunque no lo digáis directamente, creo que lo más importante de los equipos de Fórmula Steam es que estén bien gestionados, porque ya sea el presupuesto grande o tengáis mucha gente, si no hay una buena gestión de la información, del tiempo, de los medios, no acaba saliendo el proyecto o acaba saliendo un proyecto pues con resultados inferiores de los que se esperaba. Entonces, así como los technical casi siempre suelen ser manager, el team no suele ser team manager, sino que suele ser team leader, porque tiene que ejercer como de líder, por así decirlo. ¿Qué tal llevas ese papel? ¿Cómo se toma? ¿Cómo sale? Porque entiendo que no es simplemente mandar, sino que pues tienes que un poco a todos esos rookies al cubo y toda esa gente joven que está en el equipo, como que te tiene que ver como una figura y ser un ejemplo, ¿no? La verdad es que es algo súper complicado. Yo creo que es algo que entras también a aprender, tanto como cualquier otro rookie que vaya a aprender a utilizar un programa, todo. Creo que sin duda tienes que tener unas bases, tienes que haber visto el proyecto de una manera determinada, de empezar a hablar con gente con ese ánimo de querer animar, de querer llevar adelante el proyecto, pero luego es algo en lo que estás continuamente en aprendizaje. Yo suelo decir que mi año pasado como manager fue durísimo a nivel físico, a nivel cansancio, a nivel organizativo, de hacer un montón de cosas, de gestionar un montón de cosas, de tal. De team leader es mucho a nivel mental. Estás
todo el día pensando en cómo tendría que funcionar esto, cómo gestiono este grupo, cómo trato con estas personas, cómo llevo el proyecto adelante, cuál es el mensaje, misión, visión y valores, todas estas cosas que muchas veces hablamos y parece que no significan nada, en realidad significan un mundo, y todas esas cosas, tenerlas bien pensadas es muy importante, y creo que es en algo que también aprendemos mientras estamos en el proyecto. Trabajar con gente a veces Además, es creo más que a nosotros como difícil. ingenieros muchas veces estas cosas como que nos cuestan un poco más, ¿no? Porque Como tenemos una que mente muy técnica y... olvidamos. ¿Qué es tratar con personas? Nada, pues ni más, ser majo y ya está. No, es muchísimo más que eso, y yo lo he notado porque creo que poco a poco se tiene que ir mejorando, y metes la pata, ¿eh? Y metes la pata muchas veces, pero todas esas es el aprendizaje que tú te llevas, porque gestionar a personas a veces es muchísimo más difícil que gestionar a materiales o gestionar tiempos de Sí, fabricación. asuntos sin sentimientos al final, sí. Sí, Sí, sí. sí. Y bueno, dejando esto un poquito de lado y metiéndonos en el aspecto un poco más técnico, iba a decir que no sé si ahora mismo con las labores que tenéis desarrolláis vosotros algo técnicamente o tenéis algo, pero si no ha sido este año, los años anteriores, algo de lo que estéis orgullosos, en los que hayáis participado, de lo que hayáis desarrollado, técnicamente hablando, del vehículo. Bueno, yo en mi caso, pues el año pasado, fui el encargado del conjunto front y diseñé la pedalera, digamos la PCB, que lee los sensores del acelerador y el freno y manda la información a la centralita para que pida para los motores, básicamente. Y luego también, pues la fabricación y el montaje de lo que es todo el conjunto, tanto la pedalera como una placa que tenemos nosotros, que es la que controla la pantalla, los LEDs y los botones que dan información e interactúa con el piloto. Yo la verdad es que, aunque no sea por mi parte como tal, yo sinceramente estoy súper orgullosa de cómo nosotros el año pasado lo vivimos y llevamos muchas cosas a cabo, pero era un coche que se llevaba pensando mucho tiempo, y yo ahora tengo que partir una lanza por todos los miembros que ahora mismo pueden estar abajo nuestro, que se han comido después de desde antes de la pandemia, que no se hacía, de verdad hacer en un año lo que viene a ser diseños, fabricación y todo. Y ahora mismo están todas las personas que trabajan en el equipo súper saturadas porque no han visto a nadie hacer lo que ellos están haciendo ahora, y están haciendo un montón de trabajo en tiempo récord. Sin duda. En plan, siempre ha sido récord, pero para ellos es todavía más récord porque no lo han podido ver. Están haciendo un monocasco desde cero, están corrigiendo todos los errores que pudimos tener en diferentes placas el año pasado en tecnologías completamente nuevas, rediseñando todas esas cosas, y todos los managers y miembros están currando un montón en ese sentido. Así que estamos muy contentos porque creo que se están avanzando muchas cosas en el proyecto gracias a todo ese trabajo y todo ese orgullo que puedan estar teniendo ellos ahora por llevarlo a cabo. ¿Los detalles sobre el coche que estáis haciendo ya lo sabéis o todavía me refiero a peso, potencia, de qué motores vais a llevar, ese tipo de detalles técnicos, o no los tenéis todavía? Bueno, el peso como tal, pues es lo de siempre. Tenemos una estimación o pensamos que va a pesar aproximadamente tanto. Luego, pues cuando se va acercando la fecha siempre solemos hacer una porra a ver quién atina el peso. Pero bueno, creemos que va a ser, digamos que esperamos que sea un poco más pesado que el del año pasado, y básicamente porque queremos que sea funcional, que vaya bien y que sea, por decirlo de alguna forma, estable. Es decir, que digamos que tenga los menos fallos posible. Y luego ya, pues, de cara a futuros años, pues seguir optimizando el concepto del all-wheel drive y intentar sacarle el máximo rendimiento. Pero bueno, esperamos, pues creo que eran el peso, no me acuerdo, pero cuando lo Pero hablamos... a mí es el peso, es tan pesado un faculty en que no nos fijemos en el peso que ya, Pero pero bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando es en un all-wheel drive. El año pasado fue el primero, y los errores que tuvimos el año pasado de diseños, pues son los que estamos en esto. Es un coche bastante continuista, pero la base del anterior era, pues eso, un all-wheel drive, motores Fisher, con inversores comerciales. Pero en todo lo demás de diseño propio. Tenemos AMS de diseño propio, tenemos monocasco en este caso, de fibra de carbono nosotros también, suspensión de carbono desacoplada. y suspensión desacoplada, que fue el reto de diseños de hace un par de años del grupo de Dynamics. Y bueno, pues ese es el coche que ahora nosotros por el que queremos apostar, por un all-wheel drive
que al final es lo más puntero y creemos que también técnicamente e ingenierilmente el más satisfactorio para la gente para trabajar diferentes aspectos de un coche. Así como datos, pues bueno, esperamos aceleración 0 a 100 en 3 segundos y luego ya, pues bueno, el peso, pues el del año pasado fueron, no, ¿cuánto fueron? 220. Algo así. 220, 217, pues el de este año pues esperamos que sea parecido, igual un poco más, pero más o menos algo parecido. Me ha llamado la atención desde cuando yo estaba en la Fórmula Student, que como os comentaba antes, creo que han pasado ya 10 años, a todo el tema de conducción autónoma y demás, cómo están empujando, cómo están pues intentando hacer que los equipos se involucren. Y bueno, vosotros habéis comentado al principio que no vais a tener un coche autónomo como tal, pero que sí vais a presentar el software, por así decirlo, para que os lo evalúen. O si tenéis intención de que en los años siguientes hagáis el coche completamente autónomo o tenéis un departamento trabajando en ello, vamos. Sí, tenemos un departamento trabajando en ello. Nos encantaría, en Germany ahora se lleva mucho la modalidad híbrida que trabaja en ambos sentidos, pues nos encantaría poder funcionar hacia eso, porque técnicamente nos parece, pues eso, la forma de tener ingenierías de todo tipo y aprendizaje de todo tipo. Y eso, de momento este año la modalidad que hay en UK que se llama AI, lo que hacen es, hay un coche tipo allí que lo que tú haces con el software. Entonces queríamos que Driverless tuviera ese hito este año de tener un software funcional para poder llevarlo a competición y no depender de un coche que pueda sostenerlo de momento. Entonces ya trabajando sobre eso, ya a futuro nos gustaría poder implementarlo si todo va bien, junto con el eléctrico, para hacer un único vehículo principal. Bueno, y como hemos estado comentando hasta ahora, al hacer todo esto hace falta presupuesto, hace falta dinero y la mayoría de veces, aunque un poco viene de la universidad, suele venir de sponsors y demás. ¿Qué tal es la relación con los sponsors? ¿Cómo lo lleváis? ¿Quién trata con ella? ¿Hay apoyo por las empresas? ¿Qué tipo de apoyo recibís? ¿Cómo gestionáis eso? Pues la verdad es que, mira, justo hoy vengo de irme por el parque tecnológico de Ruteo para hablar con empresas y demás. Hay veces que suele ser complicado porque muchas veces no se conocen este tipo de iniciativas dentro de las empresas, entonces es nuestra labor de alguna manera darlas a conocer. Creo que nuestra relación con las empresas es muy buena porque además luego tenemos mucha empleabilidad de gente del equipo, es dentro de las empresas con las que hemos trabajado. Al final ellos nos conocen, nosotros les conocemos y es una cosa que los dos ganamos. Y la ayuda que nos suelen dar pues parte desde material, desde ayuda técnica, monetaria, por supuesto, porque al final ir a competiciones cuesta dinero y necesitamos también esa liquidez para poder ir a cada vez más competiciones y demás. Y bueno, creemos que tenemos una bastante buena relación con todas las empresas y siempre estamos en búsqueda de pues, más colaboraciones para aprender más y para poder ir a más cosas. De todo lo que has dicho es súper interesante eso, que al final vosotros acabáis conociendo la empresa os conoce a vosotros y que hay bastante empleo o emplean a bastante gente que ha salido de la Fórmula Student. Esto también lo hacen a través de cursos así que os dan durante la época vuestra de Fórmula Student, de forma que os vayáis pues acostumbrando a los programas que usan, a la forma de trabajar, o no incluye tanto eso. Simplemente es un poco explicaros cómo funcionan los softwares de ellos. Bueno, tenemos bastantes, o sea, hay bastantes empresas que nos ayudan, entonces algunas simplemente, como ha dicho Ainhoa, pues es aporte en material, otras monetario y luego hay otras que también nos dan, pues nos ofrecen formaciones orientadas pues al uso de su software o a aplicarlo a, digamos, a ciertos usos concretos. Las empresas, pues es eso, nos forman también, nos ayudan con esas formaciones. Entonces luego, pues bueno, es digamos esa base que ya partimos con ella, por decirlo de alguna manera. Y luego además también valoramos mucho que cuando a veces las empresas pues nos cuentan lo que hacen ellos en sus empresas, pues a veces porque igual no sabes muy bien que tiene un departamento que hace no sé qué y de repente dices, clic, eso me sirve a mí para no sé cuál. Y entonces valoramos mucho cuando podemos tener una charla de ellos en ese sentido también, de sus actividades.
Luego, una pregunta que estoy haciendo a todos los equipos, o por lo menos cuando no me olvido de hacer la pregunta, es ¿cómo gestionáis la información dentro del equipo? Porque al final acaba siendo una de las cosas más importantes y como no se documente las cosas que se van haciendo, investigando los errores que ha habido, los problemas que ha habido y se vaya pasando de un año a otro, pues al final la información se pierde y, por así decirlo, el trabajo hecho queda de ningún sitio. Entonces, ¿tenéis vosotros algún método implementado para esto? ¿Estáis trabajando en ello? ¿Cómo lo gestionáis? Mira, a mí lo que más me gusta de todo esto, la verdad, y digo, es los correos hereditarios. Lo siento mucho, es una tontería, pero es algo que a mí me salva la vida. Yo agradezco tantísimo heredar cuando eres manager, el correo de manager, y cuando eres team leader, el correo de team leader, y cuando eres financial, el correo de financial. Es una herramienta impresionante, que puede parecer una tontería, pero a mí yo tengo un problema, ¿cómo gestioné el año pasado los registros de no sé qué? Está ahí. Entonces, eso es algo que nos salva mucho la vida, pero de cara a todo tipo de diseños y cosas así, también intentamos ser muy pesados en ese sentido desde la cúpula. Por favor, documentad todo bien, por favor, que los diseños, todos los rediseños, que queden reflejados en los documentos, porque luego a posteriori se leen y se hace en base a eso. Entonces, todo eso queda bastante bien reflejado. Y además, en estos últimos 2 años hemos implementado una figura que le llamamos Quality Manager, que cada vez las empresas tienen más departamento de calidad, y con el departamento de calidad lo que queremos hacer es pues documentación de instrucciones de trabajo, de cómo se lleva a cabo algo, también hay partes de errores. Si este error pasa, ¿cómo se va a contener o cómo se va a arreglar? También problemas que hemos tenido, pues asegurarnos de que quedan bien documentados las razones y las soluciones que hemos llevado a cabo para que no vuelva a pasar. Entonces, es un trabajo que lleva bastante, pero que creemos que bien gestionado puede hacer un gran cambio para aprender y no hacer siempre lo mismo, que si no hablamos con alumnos de hace 3 años y hemos hecho las mismas tonterías. Sí suele ser, sí, sí. Y bueno, al final, todo este trabajo que se hace durante un año se hace para ir a una competición e intentar quedar en el mejor puesto posible, además de para tener un aprendizaje personal. Pero en el tema de competiciones, ¿a qué competiciones habéis ido hasta ahora? ¿O cuáles son los objetivos que tenéis de cara a este año? Y bueno, siempre se intenta ganar, pero siendo realistas, ¿qué objetivo tenéis en las competiciones? Este año queremos ir a Fórmula Studio en UK, en Silverstone, y Fórmula Studio en Spain, en Montmeló. Entonces, bueno, siempre hemos estado optando, siempre hemos ido a esas 2 competiciones y este año volvemos y pues esperamos, la verdad, obtener pues los mejores resultados posibles, evidentemente. Pero bueno, como objetivo en Silverstone, pues esperamos un top 10 solemos tener de objetivo sí. En esto. Sobre todo después de la pandemia, por diferentes razones, ese es el objetivo que mantenemos. Y en estáticas también un top 3 o así sí que esperamos en UK. Y a nivel de Spain, ahí en Spain es una competición diferente en el sentido de que es mucho más internacional en ese sentido. Hay muchos más equipos alemanes, hay muchos más equipos y ahí el nivel consideramos que es más duro. Entonces es más difícil acertar en los objetivos, pero bueno, ahí intentamos hacerlo lo mejor posible, ir aprendiendo, ir sacando y bueno, no sé. ¿Habéis conseguido, tenéis acceso ya para las competiciones o todavía no ha salido? Porque me contaban algunos otros equipos que para los exámenes que son bastante duros, pues se preparan bastante, bastante mucho. No sé cómo está en este momento. ¿Tenéis el acceso ya? En este caso nosotros nos falta el acceso de Spain, porque Spain los quizzes los ha hecho más tarde. Hicimos el lunes el quiz y mañana salen los resultados, entonces ahí veremos si estamos dentro. Y en UK sí, en UK ya estamos dentro, garantizamos plaza por el puesto del año pasado, y en el resto de competiciones este año, por razones logísticas, razones monetarias y así, no nos hemos aventurado a ir a una siguiente competición, pero sí que trabajamos en los quizzes para cada vez hacerlo mejor, porque en objetivo nuestro es en un futuro poder ir a una tercera competición si logísticamente acabarán todas. Entonces sí que queremos mejorar nuestro rendimiento en los quizzes y trabajamos bastante duro para eso. Pero bueno, este año no era el objetivo. Este año el objetivo era ir a UK con los 2 coches y a Spain con el eléctrico.
Una duda que me ha surgido ahora, según hablábamos, ¿sería posible hacer quizzes de campeonatos o de competiciones, aunque sepáis que no vais a ir de forma de entrenamiento así para ver si entraríais o eso no se hace? Sí, de hecho, nosotros este año los hicimos. Este año nosotros hicimos los quizzes y no teníamos del todo claro si íbamos a poder cuadrarlos, pero la verdad es que hicimos los quizzes. Íbamos a hacer los quizzes, pasase lo que pasase, aunque nuestros objetivos fuesen únicamente mantenerse en 2 competiciones, los quizzes es algo que para mí es imprescindible que todo el mundo sepa hacerlos, sepa tratarlos y cada vez hacerlos mejor, aunque tus objetivos no estén limitados a eso. Sí, o sea que entonces entiendo que habrá muchos más equipos haciendo los quizzes que los que luego realmente acaban yendo. Eso es, yo creo que sí. Sí, y hay mucha gente que elige en base a las puntuaciones que saca en los quizzes. No lo tiene tan claro igual de antes, sino que hace los quizzes y en base a los resultados de los mismos hace la logística de las competiciones. Y bueno, y aunque propiamente hablando la Fórmula 1 no sea un campeonato de motorsport, un poco yo lo medio considero ahí, pues porque al final creo que mucha gente que está en la Fórmula 1 acaba trabajando, si no en la Fórmula 1, en otras categorías diferentes del motorsport. No sé cómo es el caso de vuestro equipo, si hay muchos aficionados a los coches, si está ahí o si, no sé, si seguís las carreras en general. Yo es que la verdad es que no les sigo mucho. Yo cuando era pequeña me parecía que eran aburridísimos, solo tenían gracia el box, así que por eso soy ingeniera, supongo. Pero hay un poco de todo, ¿eh? Hay gente que no le gustan nada los coches, pero le gusta la ingeniería, pero hay otros, como David, que son unos locos del motorsport. Bueno, tampoco es para tanto, pero sí, yo en mi caso la Fórmula 1 me gusta, solo que no la sigo tan, digamos, no soy el fan número 1, pero bueno, en mi caso a mí me gustan más los rallies, así que siempre prefiero un buen rally a una carrera de Fórmula 1. Pero bueno, Sí, sí. sí que dentro del equipo pues hay más gente a la que le gustan los rallies, hay mucha gente que le encanta la Fórmula 1. Gente que acaba trabajando en la Fórmula 1. La team leader de hace unos años ahora mismo está trabajando en Mercedes. Creo que hay mucha gente que se acaba dirigiendo a ese mundo por gustos y por similitud de este tipo de mundo. Al final te metes aquí y dices, jo, qué pasada, y yo creo que hay gente que mira en esa dirección. Yo creo que un poco más, cuando empezó la Fórmula 1 hace unos años, cuando los coches eran todos o casi todos de combustión y los equipos eran más pequeñitos, yo creo que ahí sí que era mucho más gente más que le gustaban los coches y que se metía por ello. Y a medida que se fue haciendo un poco más eléctrico, el tema de autónomo y demás, pues ha abierto el abanico para que además de ingenieros mecánicos se metan ingenieros eléctricos, electrónicos, pues de gente de programación, y eso ha hecho que se abra el abanico, se abra el número de gente que participa en los equipos y que no sea tanto, aunque sigue siendo un nicho muy grande para los equipos o para las competiciones de motorsport, pues se ha diversificado un poco, yo creo que sí. Los mecánicos, la verdad, les solemos tomar el pelo porque son unos quemados de los coches impresionantes. De hecho, un saludo, Grupo Dynamics, que todos los años, un par de veces o así, cada vez que hay un problema con los motores eléctricos, las baterías o así, mandan por el grupo de WhatsApp en plan, oye, he visto un motor de combustión en Wallapop, no sé, en plan, intercambio, digo yo, ¿eh? Siempre está el mensaje del motor de la R6, ese nunca desaparece. Relacionado con esto, yo tengo que decir que al final el motorsport pues se conoce la Fórmula 1, pero debajo de la Fórmula 1 hay un montón de categorías que no se conocen y además no se conoce tampoco ni siquiera cómo se trabaja o el trabajo que hay. Y relacionado con eso, acabo de publicar ahora, no sé si hace una semana o así, un libro que es que es Race Engineer de First Experience, en el que un poco cuento, pues desde primera persona, obviamente mi experiencia, de cómo he vivido yo un poco las carreras, cómo ha sido pues el salto ahí, qué es lo que es un día de carreras, que muchas veces distan mucho de lo que creemos o de lo que es en la universidad, porque pues en equipos enormes como la Fórmula 1 hay una empresa y en esa empresa probablemente se trabaja como en otras muchas empresas, pero en los equipos de carreras, en los pequeñitos, realmente es mucho más tema de gestión que tema ingenieril y está mucho más relacionado con el tema de management
y mucho menos con el tema técnico, aunque pues tengas que implementarlo también. Entonces, pues eso, ya que acabo de lanzar el libro hace poquito, os mandaré alguna copia a vosotros al equipo para que lo tengáis y para esos quemados del departamento de Dynamics que le echen un vistazo y bueno, pues para que vean otro punto de vista. Genial, genial. Pues Muchísimas nosotros gracias. encantados, la verdad. Sí, y bueno, eso, al final siempre es interesante. Yo considero que cuanta más información se reciba de todos los ámbitos, pues mira, en algún otro equipo me ha pasado que decían que entraban con unas expectativas al equipo y que habían cambiado, pero para mucho mejor, que había sido mucho más amplio el conocimiento que habían adquirido y las capacidades que estaban adquiriendo y eso. Entonces, bueno, pues siempre yo creo que merece la pena tantear diferentes espacios. Sí, a ver, básicamente nosotros siempre decimos, somos un equipo de ingeniería, no somos un equipo como tal de motorsport. Somos un equipo de ingeniería y las competiciones de la Fórmula Student son competiciones de ingeniería. Pero a final de cuentas acabas haciendo un coche, entonces lo quieras o no, pues no es un equipo de motorsport, pero bueno, tiene mucho. Sí, 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 yo tiene creo las que dos partes, sí, sí. sí hay bastante similitud con lo que dices de pues más pequeños. Yo creo que estamos, no sé, yo me acuerdo de las competiciones, me acuerdo de cómo trabajamos nosotros en el taller y no tengo ni idea de cómo es el mundo del motorsport porque nunca he trabajado en él, pero la verdad es que lo asemejo más a grupos más pequeños o equipos más pequeños o categorías más pequeñas que a las categorías más grandes. Pues ese, no sé, trabajar directamente que el coche es tu producto y toda esa gestión más cercana y así. Me Sí, sí, parece que... yo creo que vas bastante bien dirigido en el pensamiento que tienes, sí. Sí, pues por mi parte un poco esto era todo. No sé si os ha quedado algo en el tintero, alguna información que queráis dar, agradecimiento a algún colaborador, alguna historia, algo que queráis aportar. Eh, pues no lo sé. Es que el sentido colaboradores o los dices todos o los dices... Bueno, pues puedes agradecer a todos los colaboradores sin tener que nombrarlos, pero bueno, No, no, dar un no, agradecimiento y sí. La verdad es que estamos muy agradecidos a absolutamente todos los colaboradores con los que tratamos de todos los medios. Saben ellos, tenemos muy buena relación con todos y en especial la Diputación, que es nuestro patrocinador más grande, nuestro sustento y el que año tras año confía en nosotros, no solo como un grupo que intenta sacar un coche adelante, sino como un grupo de personas que estudian ingeniería y que quieren cada vez ser un poquito mejores. Y en esa búsqueda de que los profesionales del talento, de mantener el talento en el territorio y así, pues nos apoyan año tras año y estamos muy agradecidos de poder tener ese confort de estar en casa apoyados por nuestro propio territorio. Así que muchísimas gracias. Pues nada, pues si no tenéis más que añadir, encantado de que hayáis participado en el podcast. Y muchas gracias, Y Íñigo. sí, a vosotros. Adiós.